un honor tener a Katia Vega con nosotros. Katia Vega es profesora asistente del Departamento de Diseño de la Universidad de California, Davis, donde fundó y dirige el Laboratorio de Organismos Interactivos. Su laboratorio lidera nuevas exploraciones de la próxima generación de simbiosis, organismos dispositivos, al desdibujar los límites entre las formas vivas, la estética y la tecnología. Se crean interfaces en y alrededor del cuerpo, de la piel y dentro de bioorganismos como Beauty Technology, tecnología y electrónica embebida en cosméticos, Body Modification Technologies, biosensores en tatuajes u ortodoncia dental para monitoreo de salud e interfaces crecibles. Interfaces sostenibles mediante materiales de base biológica como sustrato para circuitos. Fue asociada postdoctoral en el MIT Media Lab de Estados Unidos, entre muchísimas otras actividades. Así que sin más, bienvenida Katia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la presentación. Es siempre un súper placer estar con ustedes hoy día remotamente, pero siempre con las ganas de participar de cuerpo, que con Cecilia y mucha gente más también están apoyando el crecimiento de la computación vestible en México y un placer estar con ustedes. Déjenme que les comparta mi pantalla. ¿Se ve todo bien? Me voy a abrir mi chat por aquí también, entonces si es que tienen preguntas o algo, lo puedo... ¿Dónde está? Sí, está de este lado. Se ve perfecto. Oh, ok, sí se ve. Gracias. Perfecto. Ok, sí, como Cecilia lo comentó, soy profesora de la Universidad de California en Davis y dirijo el laboratorio de organismos interactivos. Y al día de hoy lo que les voy a contar son los últimos proyectos que hemos estado creando, que son inclusive este título de Sangre, Sudor y Lágrimas, eh, pues de repente les recuerda alguna frase famosa, pero lo traje a la atención de todos porque me parece que es justamente de eso lo que me interesaría conversar, de qué son los fluidos corporales y cómo podríamos tener acceso a ellos a través de tecnología. Y para eso voy a hablarles sobre biosensores y los proyectos que hemos estado realizando en mi laboratorio. Un poquito más sobre mí, bueno, una de las cosas es por qué es que hablo español, es porque soy de Perú y de repente no como mexicana, pero ahora para contarles un poco cómo llegué hoy día les voy a contar también cómo llegué a este nuevo tema que estamos trabajando en el laboratorio. Ah, yo estudié ciencias de la computación, hice una maestría, doctorado, y cuando estaba haciendo mi doctorado, hice un intercambio, maestría y doctorado en la Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil. Cuando estaba haciendo mi doctorado también en ciencia de la computación en esta área de Beauty Technology que Cecilia les comentó, hice un intercambio en Hong Kong, donde fue una escuela de arte. Entonces, inclusive van a ver un poco eso en estos proyectos, en cómo mez- cómo mezclamos diversos tipos de disciplinas y cómo es que el arte nos ayuda también a una forma a expresar y creo que un poco más allá, hacer más accesible la creación de tecnología para que no quede solo en un paper o en una comunidad específica bastante reducida, sino cómo podríamos hacer que esta tecnología pueda ser usada o pueda ser entendida por otro tipo de audiencias. Entonces, luego de eso terminé el doctorado y fui a hacer un postdoctorado en MIT Media Lab, donde para mí era un lugar increíble, solo quería ir de repente a tomarme un selfie por ahí y luego era parte del grupo de investigadores. Y uno de el primer proyecto que les voy a comentar sobre tatuajes interactivos nació en unas colaboraciones que hicimos ahí en el MIT Media Lab, de cómo podríamos repensar también
ciertas funcionalidades de los tatuajes y el cuerpo. Y bueno, y ahora estoy no en la escuela de ciencia de la computación, estoy en la escuela de diseño, ah, pero también tengo como soy parte del el grupo de posgrado de Computer Science, entonces varias cosas de lo que hacemos es una colaboración entre diseñadores y investigadores en ciencia de la computación. Solo para que tengan un overview inicial de los proyectos que estamos creando. Ah, y si es que nos ponemos a pensar en esta computación vestible o wearables, si nos ponemos a pensar en sus inicios, que fue probablemente antes, pero esta es una foto de 1993, donde podemos ver aquí varios investigadores. Y si se dan cuenta, los wearables antes eran como que estas mochilas que los investigadores tenían que cargar con ellas para poder pensar y poder entender el ambiente o entender sus propias actividades. Ah, inclusive la persona que está al lado derecho eh, es uno de los creadores de Google Glass, por ejemplo, y continúa trabajando en ello, como otros que están en esta foto. Esta es una foto que nos la tomamos en 2016 con otros investigadores también de MIT Media Lab cuando estaba haciendo un postdoctorado por ahí. Y lo interesante que tengo que quiero mostrarles en esta foto es de que probablemente la forma de estos wearables está cambiando, ¿no? Obviamente aquí no todos estamos usando la tecnología wearables que creamos, pero lo que queríamos mostrar es cómo es que esta tecnología puede ser un poco más invisible y podrías continuar siendo tú mismo o con el mismo estilo que tú tienes. Los proyectos que creé en relación a Beauty Technology, porque hablaba un poquito sobre Beauty Technology al inicio, son, son proyectos que ayudan a amplificar las funciones humanas a través de maquillaje interactivo. De esta forma, por ejemplo, un maquillaje conductivo, con el simple hecho de pestañear, podrías prender una luz. Inclusive trabajamos con alguien que tenía eh, discapacidades. O uñas con chip que podrías pagar el metro con tu uña, o el simple hecho de tocar el cabello podrías enviar un mensaje a la policía, por ejemplo, con tu información. Entonces ahora les voy a mostrar un video que muestra esta integración entre electrónicos y productos de belleza. En este caso, este proyecto se llama Kinesi, que significa movimiento en griego, donde el simple hecho de pestañear, sonreír, elevar una ceja podría servir como un elemento de interacción. ¿Y cómo es que tu piel, o podemos crear una segunda piel que permite ese tipo de interacciones? Y después de esto, este proyecto inclusive sirvió para poder colaborar con Felipe Esteves, que actualmente está en una silla de ruedas, pero con el simple hecho de pestañear podía prender la televisión, ¿no? Para solamente darles un overview de este tipo de tecnologías de Beauty Technology. Y lo interesante de esos proyectos para mí es que
Bueno, primero que aprendí muchísimo porque no sabía nada sobre electrónica, entonces comencé a hacer proyectos que involucraban circuitos y también cómo combinar eso para poder ah, tener algoritmos que te permitan entender tu cuerpo o activar dispositivos alrededor tuyo. Y todos estos eran objetos interactivos, ¿no? En este caso son wearables, que entonces son objetos que vestimos y que usamos. Pero luego de eso comencé a interesarme más por cómo ir un poco más dentro de la piel o dentro del cuerpo para entender el cuerpo en sí. Y en lugar de crear estos objetos interactivos, creamos organismos interactivos. Y para comenzar a entender esta área, les quería primero traer algunos conceptos que los vamos a ver a lo largo de los proyectos que les voy a mostrar. Primero, ¿cuáles son los fluidos corporales? Si se les pregunto a ustedes cuáles son los fluidos corporales, o sea, por ejemplo, lo más conocido, de repente la saliva, la sangre, orina y muchos otros que están alrededor de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo en sí tiene muchísima información, porque estos fluidos no solamente tienen ciertas funcionalidades, como por ejemplo las lágrimas que son para hidratar los ojos, pero también contienen información. Información porque estos fluidos también se regeneran y al regenerarse entran en contacto también con tu metabolismo y dan información de, por ejemplo, pH, sodio, glucosa. Entonces, podemos utilizar biosensores para poder tener acceso a esa información. Y si se puede pensar en qué es un biosensor, estoy segura que ustedes de repente ya los han utilizado. Personas que tienen diabetes utilizan estos sensores para poder identificar los niveles de glucosa. Ah, Estas pruebas de embarazo cambian de color y te dan cierta información si es que una mujer está embarazada o no. Todas estas formas de poder tener acceso a información desde los fluidos corporales a través de diversas formas de obtener esa información son biosensores. El día de hoy les voy a hablar de dos tipos de biosensores. Biosensores electroquímicos y biosensores cromógenos. Los electroquímicos, ¿cómo es que funcionan? Realmente son un sensor que es un electrodo, y si es que ves en la parte, en esta imagen de aquí, en la parte inferior, ves que es un electrodo con, digamos, normalmente son tres electrodos que se conectan a un circuito y que te ayudan a analizar cierta información. Entonces, desde el electrodo, cuando entra en contacto con, digamos, la saliva, podríamos detectar por los cambios en la señal eléctrica, ¿cuál es el nivel de pH en la saliva, por ejemplo, si es lo que estás analizando? Ah, es interesante, ¿por qué? Porque te permite obtener información desde un dispositivo y almacenar información constantemente. Y los otros biosensores son los cromógenos, como ven en el lado derecho, que en lugar de estar conectados a un circuito, es, digamos, como una reacción química que hace que ese biosensor cambie de color, por ejemplo, en este caso de rojo a amarillo. Y por ejemplo, hay de varias formas. Por ejemplo, pueden ver que hay estos strips o estos papeles que tienen, que cuando depositas un poco de saliva, por ejemplo, te puede dar el nivel de pH. Para analizar muchísimas cosas. Otro ejemplo muy clásico puede ser, por ejemplo, el de las personas embarazadas, estos sensores que se utilizan para cuando cambian de color, o inclusive los sensores de COVID, ¿no? Que tienen una reacción química cuando entran en contacto con ese analítico que estás queriendo identificar. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos y hay otros tipos de biosensores, pero nos vamos a quedar aquí y les quiero mostrar algunos ejemplos de cómo utilizar estos biosensores para diversas formas de llegar a más profundidad y entender más tu cuerpo.
Y para mí, ¿y por qué es que me interesa tanto este tipo de dispositivos? Uno de los principales motivos, cuando comencé a hacer el postdoctorado en MIT Media Lab, eh, me llamó mucho la atención de cómo ahí comentaba uno de los principales, el fundador, decía de que ahora bio is the new digital, o sea, la parte de todo esto de biotecnología es una nueva forma de tener un acceso digital. Y con esa idea me puse a pensar, nosotros que creamos wearables, que es tecnología, eh, pero son normalmente circuitos, ¿cómo podemos tener mayor acceso a que no sea solamente, por ejemplo, los movimientos que hacemos o tener información, por ejemplo, del toque en alguna parte del cuerpo o información de algunos otros cambios de aceleración, por ejemplo, o batimiento cardíaco? ¿Cómo podemos tener acceso a esta información que está en los fluidos del cuerpo? Y la piel para mí es súper interesante. La piel te da, ya te da información, la piel cambia de color. Al cambiar de color, por ejemplo, cuando te da vergüenza algo o tienes alguna alergia o alguna enfermedad, tu piel reacciona de varias formas. Una de ellas es a través del cambio de color y te da cierta información que probablemente de repente es un poco ya muy tarde para poder tener acceso a qué es lo que está pasando en tu salud. ¿Y cómo es que podemos usar la piel o estas células de nuestra piel como un píxel para poder identificar ciertas informaciones que normalmente no tenemos acceso? Entonces, para mí, utilizar la piel es como pensar en un portal para dentro tuyo, para poder tener ciertas características visibles de los cambios que están en nuestro interior. Ah, como dije, cuando te sientes avergonzado, cuando cambias tu dieta, si tienes alguna alergia, nuestras emociones, todo esto puede ser manifestado a través de la piel y podemos descubrir qué nos está pasando gracias a esta información. Nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en nuestra dieta o nuestro estilo de vida. Entonces, muchas gracias a esta información, inclusive los doctores, al poder hacer un análisis suyo, pueden detectar ciertas enfermedades. Pero, por ejemplo, si es que quieres saber qué es lo que está pasando, digamos, en tu colesterol, tienes que ir al médico o tienes que ir al laboratorio, hacerte un análisis de sangre y esperar algunos días hasta que te den los resultados de ese análisis de sangre para saber cuáles son tus niveles de colesterol. Lo que hicimos fue repensar el uso de tatuajes. Porque los tatuajes en sí el color en sí es estático. A veces tienen como que un fading a lo largo de los años, ¿no? Comienza a desaparecer un poco, pero realmente es un color, te pones rojo, te pones negro, va a continuar siendo negro. ¿Cómo podemos hacer que ese tatuaje sea interactivo de la forma que reaccione con tu piel y te dé información? Lo interesante de los tatuajes es cuando utilizas esta aguja, se deposita esta tinta en la dermis, o sea, si te acuerdas, las diferentes capas de la piel, tienes primero la epidermis y luego la dermis, y en esa capa puede ser permanente, ¿no? La epidermis continúa regenerándose. Entonces, si es que pones esa tinta en la epidermis, puedes tener un tatuaje permanentemente. Si esa tinta, en lugar de ser una tinta común, utilizamos estos biosensores que cambian de color, nos ayudarían a revelar información de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en esta dermis también existe uno de los fluidos, que es el fluido intersticial, que está también en directo contacto con tu metabolismo. Y este es un ejemplo que hicimos donde puedes ver en el lado izquierdo, muestra un pH bajo, alto, y en el lado derecho el mismo tatuaje con un
un pH bajo. Déjame que les muestro un video que narra un poco sobre cómo es que pueden ser utilizados estos biosensores. Lo interesante para nosotros es que abre muchas posibilidades, como por ejemplo, con el uso de estos biosensores, a una persona puede identificar sus niveles de azúcar que están elevados porque su tatuaje cambió de rosado a morado. Y esto serviría como una alerta. Entonces, imagínense ustedes mismos que pueden monitorear sus enfermedades o nutrición y enviar sus resultados al médico para un diagnóstico mediante una cámara, un celular o un reloj inteligente. Te da información que podría servir muchísimo dependiendo de qué tipo de enfermedades también tienes. Entonces, aquí es un ejemplo donde estamos utilizando un ex vivo model, que es realmente piel de chancho, donde muestra cómo se creó el tatuaje y cómo es que cambia de morado a rosado. Y nos puede llevar a imaginar también muchísimas aplicaciones. Eh, Hay cientos de personas que nos han escrito, la verdad, queriendo utilizar este tipo de tecnologías. Pero lamentablemente hoy no les puedes hacer un tatuaje, o sea, este proyecto realmente fue creado de una forma para poder abrir la mente de biotecnólogos que no veían la creación de biosensores en tatuajes antes y ahora existen mucho más de esos laboratorios creando esta posibilidad. Entonces, les hablé del ejemplo de personas que tienen diabetes, nos escribieron muchos de ellos, por ejemplo, había una persona que me escribió diciendo que tiene 40 años pinchándose la piel y, digamos, destruyendo un poco su piel 10 veces al día. O otra persona que era un padre de familia que su hija de 2 años, que no puede hablar, tiene diabetes y no sabía cómo controlarlo y cómo monitorearlo y cómo saber qué les estaba pasando. Y son personas que de repente no nos ponemos a pensar, ¿no? De una persona un poco mayor, una persona, eh, un infante o un bebé, que no tendría normalmente un tatuaje, o que no es el público que normalmente es el más objetivo, pero en este caso, estas personas nos llamó mucho la atención porque nos mostraron otra forma de rever el uso de estos tatuajes. Podemos pensar en personas que tienen dificultad para absorber agua, que necesitan saber si están hidratados o no. Podrían saber con biosensores de sodio, por ejemplo, que si es que reconocerían la concentración de sodio diluido en la piel. O personas que les gustaría incorporar esto en animales, ¿no? Que no se comunican y no pueden saber sus síntomas. Entonces, estos tatuajes podrían ayudar a tener estos indicadores internos de una manera más simple. O inclusive alguien que estaba trabajando con astronautas que están mucho tiempo en el espacio y que no tienen cómo hacer exámenes de sangre en meses. Y estos son solamente algunos de los ejemplos y para nosotros es súper interesante porque ahora nos mostró cómo es que este proyecto, que realmente es una colaboración entre MIT Media Lab y Harvard Medical School, y teníamos investigadores de diversas áreas, desde artistas, diseño, a y biotecnólogos, pueden, podemos repensar en cómo es que ese trabajo puede estimular la imaginación de los biotecnólogos con estas nuevas interfaces médicas. Esto es una nueva posibilidad para medir el cuerpo continuamente usando biosensores que no requieren ni baterías ni cables, a diferencia de los wearables que normalmente creamos. Este proyecto se encuentra abierto al público, inclusive creamos un paper donde narramos exactamente todo lo que hacemos, pero como les comenté, no podemos hacer todavía en pruebas con humanos. Y si te pones a pensar, por ejemplo, inclusive en este tiempo que hemos vivido, el COVID, cuando se comienzan a crear las vacunas, para que sea accesible a los seres humanos requiere un tiempo que fue acelerado, porque se requieren hacer, por ejemplo, pruebas de, en nuestro caso, de durabilidad, permeabilidad, sensibilidad, para que podamos pensar en hacer pruebas
clínicas. Pero lo bueno es que aparentemente otros laboratorios están trabajando en estas ideas. Para poder pensar un poquito más en cómo es que es estos cambios de colores que se ven en los tatuajes, las dos primeras, A y B, que es sodio, Na+, y pH, lo que hicimos fue utilizar sensores de fluorescencia, quiere decir que cambian, en lugar de cambiar de color, cambian de intensidad de fluorescencia con una luz UV. Podemos ver el nivel, por ejemplo, de pH, menos intenso, más intenso. O los niveles de glucosa y pH, que eso sí son cromogénicos, que lo que quiere decir es que cambian de color dependiendo del nivel de glucosa o de pH, por ejemplo. Este es un proyecto que evolucionó un poco más, ya trabajando con laboratorios de biotecnología, con Imperial College y otras universidades de Alemania, donde podemos ver de una manera similar también cómo es que el pH cambia de color, glucosa, albumín, que fueron los que estuvimos trabajando en ese tiempo. Ah, Trabajamos ahora, agregamos albumín porque se encuentra en bastante concentración también en esta camada de fluidos dentro de nuestra piel. Y en este caso, si ven, estamos utilizando un celular porque podríamos identificar los cambios que están sucediendo a través del celular. Ah, y por ejemplo, en este caso está yendo el pH, va de amarillo a celeste y con el celular podría ser reconocido este color. Otra de las cosas interesantes en este proyecto que trajimos a la luz fue cómo es que podemos combinar otro tipo de biosensores en el mismo tatuaje. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen de la parte de abajo pueden ver que un tatuaje puede ser de pH, el otro tatuaje de glucosa y el otro tatuaje de albumín. Y esto es porque normalmente para poder identificar alguna enfermedad, no necesariamente es solo uno de estos componentes, no solamente es pH, por ejemplo. El pH puede ser un indicador de muchísimas cosas, pero si combinamos los diversos tipos de biosensores nos puede dar mucha más información. Ah, por ejemplo, pacientes con diabetes, no es solamente la glucosa, pero también el albumina nos puede ser, es considerablemente alta por la insulina. O, por ejemplo, a una lectura baja de la albumina puede ser un indicador de fallas en el hígado o en el riñón. Bueno, y ahora que ya les comenté un poco cómo es que funcionan estos biosensores dentro de la piel, les quiero comentar ahora sobre otros proyectos que también hemos realizado. En este caso, es utilizando la saliva como un vehículo de información. Y la saliva también es fascinante porque es una composición súper compleja, es transparente, se regenera constantemente y está en directo contacto con nuestro metabolismo. Y nos podríamos también utilizar estos biosensores para poder identificar esa información con nuestro metabolismo. Lo que me gusta de la saliva es que es transparente, pero a la misma vez, si entra en contacto con estos biosensores, va a revelar cierta información y hacer visible esa información invisible. Creamos este proyecto que se llama Brace.io con el de Lázaro y Ali Jettinson, donde utilizamos estas ligaduras que se ponen alrededor del bracket, que pueden ver aquí en la imagen, y fabricamos estas ligaduras con un biosensor que en contacto con la saliva puede cambiar su color y darnos diversos indicadores. Ah, Entonces, si que nos podemos dar, ok, muchísima de la población mundial que está o se ha sometido a los brackets, inclusive el 80% son adolescentes. Los brackets también es interesante porque nos puede ayudar a entender la salud dental, por ejemplo, consumo de drogas, podría ser también mucha otra información que también puede ser
relevante para nuestro cuerpo. Les voy a mostrar un video que muestra un poco la simulación de cómo es que este proyecto funcionaría. Entonces, cuando el dispositivo se acerca a los brackets, en este caso teníamos los brackets en un Petri dish y podríamos identificar los colores de varios analitos como ácido úrico y pH. Tenemos un aplicativo que podría mostrar estos diversos niveles. La fabricación, bueno, tuvimos esos tres tipos de sensores, pH, ácido úrico y óxido nítrico. Entonces nos podemos poner a pensar en diversos tipos de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, enfermedades como algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares pueden ser identificadas con el biosensor de ácido úrico. El de pH podría ser usado para controlar la salud dental, los trastornos alimentarios, como había comentado antes, para pacientes con bulimia o algunos pacientes que tienen consumo de drogas, insuficiencia cardíaca, ah, o hipertensión pulmonar con biosensores de óxido nítrico. Y obviamente estos son solamente algunos de los biosensores que nosotros probamos, pero pueden ser creados otro tipo de biosensores que no están, por ejemplo, el de sodio u otro más para poder identificar no solamente lo que está pasando con la saliva, pero de repente inclusive qué cosas estás comiendo o otro tipo de información que es de lo que estás ingiriendo. Ah, y parecido como lo vimos en los tatuajes, también podrías tener los diversos biosensores en un diente diferente, por ejemplo, entonces también podría ayudar a identificar diversos tipos de información, no solamente una. Esto fue un poco el proceso de fabricación cómo es que creamos estas ligas que van alrededor del bracket, que realmente es una forma que utilizamos hidrogel y luego inyectamos el biosensor que fueron extraídos desde unos de estos papeles que tienen el biosensor para poder identificar ácido, óxido nítrico, ácido úrico y pH. Y bueno, ahora les voy a hablar de otro fluido corporal, pero también de otro tipo de tecnología que hemos estado utilizando. Eh, Y estamos hablando ahora del sudor. Y el sudor también es bastante fascinante porque podría ser muestrado directamente en nuestra piel, a diferencia de primer proyecto que les mostré, por ejemplo, el de los tatuajes, que es invasivo, ¿no? Porque es un tatuaje. El sudor también tiene mucha información que está relacionada con nuestro metabolismo y nos podría ayudar a analizar nuestra salud. Este proyecto se llama Sweat Sensory, que lo que creamos este collar que te permite analizar información. En este caso utilizamos sodium para hacer una prueba de concepto, pero información biológica que está en el sudor. A diferencia del proyecto anterior, que son los que cambian de color, en este caso utilizamos un sensor. Un sensor que en esta imagen de aquí es, por ejemplo, en la parte B pueden ver el electrodo, cómo es que está dentro, cómo es que va dentro del case. Ese electrodo va conectado a un circuito, que es ese PCB que están viendo, que es el ECFlex, y ese EPCB es realmente un potenciómetro que lo que hace es identificar los cambios en la señal eh, cuando entra en contacto con el sudor. Cuando entra en contacto con el sudor, también quiero mencionar que estos electrodos, como les dije, tienen tres partes y tiene también una capa selectiva, ¿no? Tiene como si fuese un barniz de un elemento químico que ayuda a, a que el circuito pueda detectar los cambios en señal un poco más selectivos, ¿no? Porque puede ser sodio, pero podría ser pH,
ese pico de cambio. Entonces, ¿cómo identificamos solo sodio? Utilizamos un enzima que es una solución de activación para que sea solamente para sodio y podamos detectar solamente ese electrodo. Así es un poco como es que funciona. Podemos intercambiar los electrodos cuando ya no son utilizados. En este caso, utilizamos la parte de atrás del cuello porque acumula bastante sudor. Y bueno, como les decía, también intentamos hacerlo lo menos invasivo posible. Este es el proceso de fabricación que utilizamos carbón, ah, silver chloride y la activación, la solución de activación que les comenté. Y hay diversas formas que podemos identificar. Ah, esto es más o menos un video que muestra cómo es que identificamos el sodio en diversos niveles de concentración, desde a una persona menos saludable a una concentración de menor a mayor, y cómo es que el aplicativo puede mostrar esos cambios en tiempo real. A diferencia de los proyectos anteriores que necesitabas, por ejemplo, un dispositivo con una cámara o microscopio para poder identificar el color. En este caso, como está en constante contacto con tu piel, puede continuar haciendo constantemente esas lecturas. Este es un nuevo proyecto que realmente recién esta semana hemos recibido la aceptación. Vamos a presentarlo en la conferencia de Wearables que se va a realizar en Cancún. Si es que tienen interés en saber más sobre wearables desde el punto de vista académico, la principal conferencia va a realizarse en octubre, que es ISWeek, que es International Symposium of Wearable Computing. Ah, y bueno, en este caso vamos a presentar este proyecto BioSparks en la exhibición. Hay una exhibición de proyectos de wearables, pero también hay proyectos académicos. Entonces, si tienen interés, por primera vez creo que va a estar fuera de Estados Unidos o Europa. Entonces, estamos contentos de poder llevarlo también a México. Lo que hicimos en este proyecto y lo que vamos a mostrar en octubre es bastante similar al anterior porque también es un collar, pero es un collar que puede ser intercambiable. Entonces, como que esa correa puede ser utilizada, pero si que fuese un brazalete o en otras partes del cuerpo. Entonces, es una joya modular. Los electrodos, que en este caso, si es que ven la imagen B, son esta luna, esta estrella, este círculo, eh, que pueden ser intercambiables y pueden ser reutilizados en el mismo collar. En este caso, si es que nos ponemos a pensar en qué tan sustentables son estos dispositivos, eh, los biosensores, cada vez que utilizas uno lo tienes que descartar y ya no lo utilizas nunca más. Entonces, si es que podemos reutilizar este electrodo de una forma estética, en este caso es parte del collar o puede ser convertido en un pin, esa es un poco la propuesta. Utilizamos, ah, bueno, fue un proyecto de colaboración con diseñadores de joyas, entonces por eso también fue interesante porque era una conversación entre diseñadores de joyas y de biotecnología y computer science para ver qué podemos crear de una manera diferente. Y de una misma forma también se intercambian los electrodos y también se pueden reutilizar, ¿no? De una manera un poco más sustentable. Entonces, este es un nuevo proyecto que todavía no ha sido publicado, pero va a ser aceptado de pronto en México. Entonces, todas estas formas que les he mostrado de cómo censar y tener acceso a información del cuerpo, para mí es interesante qué técnicas son utilizadas para crear esta forma.
yo estoy utilizando formas de modificación del cuerpo que van desde maquillaje, tatuajes, eh, los brackets dentales, que podemos ponernos a pensar de repente también en cirugías o en diversas otras formas que históricamente, culturalmente, son utilizadas realmente para modificar los cuerpos de diversas formas, pero ¿qué pasaría si ahora incorporamos biosensores para tener acceso a esa información? Es interesante también para mí las características que estos proyectos tienen, como por ejemplo lo que les comentaba al inicio, ¿no? La piel en este caso se convierte en un display que es interactivo, en lugar de que sea un color estático, va cambiando y regenerándose. La tecnología no es distinguible del cuerpo humano porque son componentes que realmente ya son utilizados. Yo no he creado los tatuajes, lo que hago es de repente utilizar otra forma de usar una tinta, que en este caso son los biosensores, en este para que de esta forma quede invisible el uso de la tecnología. El metabolismo es nuestro input en lugar de un botón, por ejemplo, como normalmente sucede en muchísimos wearables o el toque en una pantalla. Entonces, ¿qué pasaría si nuestro propio cuerpo en sí forma parte de este input para poder analizar información? Y como les decía, las diversas técnicas de modificación del cuerpo sirven de inspiración para este tipo de proyectos que estamos realizando. Este es una foto antigua, pero este es el grupo de investigación. Ah, también les quería hacer un llamado si es que tienen interés tanto en la escuela de diseño. Nosotros tenemos los Masters in Fine Arts, que el deadline es el 15 de enero. Hay varias becas, estamos buscando personas que tengan estas visiones un poco diferentes y que también tengan interés en poder crear un paso más, en este caso, en el caso de mi laboratorio, en esta intersección entre el cuerpo humano y la tecnología. Pero hay otros diversos laboratorios, otras diversas áreas en las cuales si es que tienen interés pueden participar, si tienen interés de hacer un máster en diseño. Como les decía, hay varias becas y el deadline es el 15 de diciembre. Aquí les estoy dejando también el link si es que quieren revisar las bases o, o otra información, los requerimientos que se necesitan para poder participar en la maestría. Y también, como les decía, soy parte del grupo de Ciencias de la Computación, el grupo de posgrado, y recibo alumnos de maestrías o inclusive de doctorados que tienen interés de participar en este tipo de proyectos también. Mm, y bueno, eso era todo lo que les quería comentar, ¿no? Me encantaría que haya más latinos, mexicanos participando de estas maestrías, entonces será un placer saber que están participando. Y no sé si es que tienen alguna pregunta, nuevas ideas, sugerencias. Me encantaría también escucharlos. Gracias, Cecilia. ¿Se ha considerado, existe una ética sobre privacidad biológica? Ah, no sé si exactamente te refieres a este punto, pero sí hay algo, por ejemplo, eh, y bueno, este tema también es bastante amplio, inclusive es uno de los puntos que tengo interés de seguir abordando, pero uno de los temas que trajimos a la luz fue, por ejemplo, en este tipo de biosensores, lo que pasa, imagínate, tienes un tatuaje, tienes diabetes o alguna otra enfermedad y tu tatuaje ha cambiado de color, entonces también estás revelando información sumamente personal que está visible. Entonces, ese es un problema de privacidad de la información que lo hemos también mostrado. Y una de las soluciones que estamos pensando, porque por ejemplo, lo que les he mostrado, los colores, no sé, de amarillo, azul,
son realmente porque esos biosensores fueron diseñados con esa especificación para que cambien de ese amarillo a ese azul. Ah, una de las cosas que nos ponemos a pensar si es que estos tatuajes realmente existirían o los ligadores de brackets, podríamos pensar en que tú puedes decidir qué colores eh, antes de ser fabricado e inyectado quisieras que esos biosensores tengan. Obviamente existe alguna privacidad que tienes que mantener para que no todos tengan y para que también estos proyectos no tengan todos en el mismo estándar. Entonces, si va de amarillo a azul, ya todos saben tu nivel de glucosa. Para evitar eso, podría ser el uso de esta otra forma de ocultar o inclusive algunas cremas que podrían también aplicarse para poder disimular y no revelar esos colores. Ujú. Creo que la parte ética sobre privacidad creo que está un poco más relacionado a eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta información no se revele? O sea, por ejemplo, inclusive eso pasa mucho con los wearables, ¿no? Es que nos ponemos a pensar la información que existe ya en los wearables, existen muchas conversaciones de cómo mantenerla privada, porque si es que una empresa de seguros, por ejemplo, utiliza ese tipo de información, para poder determinar si es que te da un seguro o no, o tu nivel de seguro de salud, por ejemplo, o otro más, eh, no sería algo que nos gustaría poder tener de una forma, ¿no? Entonces hay diversas formas de ver privacidad, esa sería otra de ellas. Hola Katia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿qué tal? Bueno, te sigo hace un tiempo también porque yo trabajé durante un tiempito en FabLab Lima y siempre me hablaban de ti, entonces tengo súper buena referencia de ti. Ahorita ya yo estoy en Venezuela, tengo un FabLab acá en Venezuela. Me encantó toda tu presentación. Una consulta que te quería hacer, por ejemplo, estos biotatuajes tienen la intención en algún momento, o no sé si lo establecieron así en tu proyecto, como estos chips que se coloca la gente, que tienen información ajá, de la persona, que genéticamente como que creo que tienen trazabilidad como para ver si en el futuro puedes tener como enfermedades, que de hecho en un momento creo que leí como un artículo donde decía que incluso muchas empresas las iban a comenzar a pedir en el futuro que las personas lo tuvieran como para ver si el trabajador al futuro va a ser como un trabajador que va a desarrollar, no sé, un cáncer o algún tipo de enfermedad que de alguna manera las empresas como ven como que puede no ser como favorecedora para ellos o si de repente, sabes, todas estas cosas que ven las empresas de repente que ellos Ujú. consideran que pudieran ser como eh, bueno, no favorables como para contratar a una persona que pudiera tener una enfermedad que pudiera implicar un seguro, etcétera, etcétera. ¿Estos tatuajes tendrían esta finalidad en algún momento? Ya, gran pregunta, Daniela, y qué bueno encontrar a más gente de la Fab Lab. Existe el Fabri Academy también, ¿no? Yo soy parte de las instructores que cada año tenemos muchos estudiantes en los Fab Labs de todo el mundo haciendo proyectos sobre wearables, textiles, sustentabilidad. Entonces, qué bueno encontrarte por aquí. Ah, el proyecto de tatuajes no involucra ningún circuito que va dentro de tu piel. Lo que involucra es un biosensor, que en este caso, como les comentaba, son los cromogénicos, no son circuitos, es realmente como si fuese un líquido, que, por ejemplo, si nos ponemos a pensar las tintas tradicionales, es un líquido de un color específico, pero si en lugar de eso ponemos este otro líquido que es el biosensor que va a cambiar de color. Entonces, no necesariamente tenemos un chip, no necesariamente está integrado a la nube o nada de eso. Lo que hemos planteado es la utilización de otro dispositivo o un celular para poder identificar el color, pero dentro de tu cuerpo no tendría un dispositivo para este proyecto en específico, ¿no? Ah,
Pero sí, el tema de privacidad, como también, como que le había preguntado a Natalie, también es interesante porque sí, podría ser como en cualquiera de estos wearables que la información no esté segura, podría ser que la información sea vendida. Creo que escapa un poco más al tema de cómo es que los diseñadores de la tecnología hacen esa parte de seguridad un poco más fuerte. ah, pero sí, no es exactamente un chip que va dentro de tu piel. Ah, que hay algunos chips, sí, como por ejemplo, inclusive ahora te puedes comprar en Amazon estas cápsulas de vidrio que tiene tu ID, ¿no? Como por ejemplo para similar a los cartones del metro, podrías tenerlo también dentro del cuerpo, pero no es necesariamente utilizan, al menos en ese caso, un dispositivo de salud. Que en este caso eh, está relacionado más a salud, pero no necesariamente tiene un circuito. Te quería preguntar si alguna vez has trabajado en biosensores que sean perceptibles en los sentidos después de que leyeran la información. Es interesante en los sentidos, porque podría ser, ¿te refieres al punto de vista emocional o, o los Ambos, sentidos, el pero gusto? o- ambos, pero también principalmente en sentido de gusto, tacto y así. ajá. No exactamente, no he trabajado porque hay algunos proyectos que ya existen con los wearables tradicionales, pero sí, a mí me parece interesante y ahora lo que estábamos planteando como siguiente paso es de repente utilizar sensores de cortisol, ¿no? Que es un analito que está ligado más a niveles, cambios de niveles que podrían ser emocionales, principalmente la mujer, y que también están relacionados con, con el circundance, o sea, cómo es que durante el día esos niveles también están cambiando. Entonces, con los sentidos, yo creo que los fluidos están muy cerquita a los sentidos. De repente esa es una nueva forma de exploración que todavía no le he pensado y sí, me encantaría de repente explorar, por ejemplo, el sentido del gusto, ¿no? Hay proyectos ya en wearables que hacen, por ejemplo, que sientas un poco más o pues, no sé, hay ya dispositivos que te ayudan a visualizar diferentes si es que tienes problemas de visión, pero en este caso es más para poder identificar enfermedades que están dentro de tus fluidos. Y veo más manitos, pero yo sé que, que el tiempo está corto. Pero sí, un placer estar con ustedes y hasta una nueva oportunidad que estoy segura que la tendremos porque para mí es siempre un placer estar aquí con el cuerpo.